tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. Gracias por participar a un nuevo evento de Federalismo y Libertad en cooperación con la Fundación Friedrich Naumann. Hoy tenemos la posibilidad de tenerlo a Guillermo Cabiese en una charla, pero antes de comenzar y de presentarlo, quiero cederle la palabra a Jörg Tenner, quien es el representante de la Fundación Naumann Países Andinos. Jörg. Hola Mariana, hola Guillermo, hola José Guillermo, todos los amigos de Fundación Federalismo y Libertad, muy buenas noches a todos y a todos los participantes. Hoy tenemos como siempre un tema importante, pero hoy es un día muy especial, no solamente porque es el 75 aniversario de la bomba atómica en Hiroshima. Creo hoy también explotó una bomba atómica política en Perú con el nuevo gobierno, que es la propuesta del presidente. Ya no tenemos el voto de confianza del Congreso, falta, pero continuamos con estos eventos, como siempre, con estos socios, y somos muy felices que podemos trabajar también acá en Perú con nuestros amigos argentinos del norte de Argentina, en Tucumán, de Federalismo y Libertad. Entonces, Mariana, muchas gracias por este evento, también José Guillermo y a nuestro experto Guillermo Cabieses, y vamos a escuchar qué va a decir, y siempre como la Fundación Naumann y la Fundación Federalismo y Libertad tenemos mucho espacio por preguntas. Gracias. Exactamente, sí, bueno, gracias, Jörg, por tus palabras. Les quería comentar de que todos tienen los micrófonos silenciados. Bien, si quieren hacer preguntas, por favor pueden levantar la mano o escribirla en el chat. También recordarles de que estamos en Facebook, esto se está transmitiendo por Facebook, así que para los que estén interesados se pueden conectar por ese medio y ver la charla de hoy. Hoy vamos a analizar la economía de la pandemia con Guillermo Cabieses. Guillermo Cabieses obtuvo un máster por la Universidad de Chicago, es miembro de la Mont Pelerin Society y profesor de la Universidad de Lima. Guillermo, bueno, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a Jörg de la Fundación Naumann y a José Guillermo de la Fundación Federalismo y Libertad por esta invitación. Yo les voy a hablar brevemente acerca de algunos criterios que se pueden utilizar para hacer un análisis económico de una pandemia, para entender un poco qué es lo que está pasando y cuáles son las medidas que se han tomado y que se pueden tomar desde el punto de vista económico. El primer punto que quiero tocar, que es bastante importante, es que en realidad una pandemia no es necesariamente lo que se conoce como un cisne negro, a raíz del libro de Nassim Taleb, que dice que un cisne negro es un evento que tiene una alta probabilidad de no ocurrir, un evento que nadie espera y que trae consecuencias devastadoras para la economía. ¿Por qué no necesariamente este es un evento que no califica como un cisne negro? Porque vivimos en un mundo lleno de pandemias, ¿no es cierto? Y el mundo está lleno de pandemias desde hace mucho. Podemos encontrar, de hecho, hace poco estaba leyendo la novela de Posteguillo, Yo Julia, y ahí relata una peste que sucedió en Roma, que antes había sucedido en otro lugar y que los historiadores se han registrado. Y desde la historia antigua hasta hoy podemos registrar muchísimas pandemias que se han dado a lo largo de la historia. Recientemente hemos tenido el SIDA, el ébola, el SARS. Tenemos la gripe española que sucedió a inicios del siglo pasado. Entonces, no es que las pandemias sean un hecho alejado, sino que ha sido un hecho que no hemos mirado con atención. Dentro de lo malo de esta situación, nos hemos encontrado con que el virus que nos ha despertado a la realidad de que vivimos en un mundo que tiene la potencialidad de pandemias letales en cualquier momento, es uno que tiene dentro de todo un índice bajo de mortalidad y que nos va a dar la posibilidad, si es que esta vez sí prestamos atención,
de entender cómo operan estos fenómenos y cuál es el rol que deben de tener los gobiernos y los agentes económicos privados en un evento como este. Ahora, dependiendo del tiempo, trataré de pronunciarme de una serie de factores que van asociados al análisis que voy a hacer, pero partiré con el análisis punto por punto de lo que debe hacerse en el marco de una pandemia. Lo primero es tener mucho cuidado de la tiranía de los expertos, ¿no es cierto? La OMC lo primero que dijo fue que todo el mundo debía ser aislado y la forma de combatir el virus, casi como trataron de hacer con la peste en la Edad Media, era aislando a la gente, que es una solución medieval. ¿Por qué? Porque no entendió la racionalidad económica que se genera a la luz de un evento como este. Vamos a entender que una pandemia tiene necesariamente una implicancia de un crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Yo me contagio y contagio a otra persona y a otra, y esos dos contratan a su vez a dos, y así vamos creciendo exponencialmente hasta que en algún momento, por algún motivo, ese ritmo de contagio empieza a decrecer. Esa situación de crecimiento exponencial de los contagios va a representar en términos económicos dos grandes costos, ¿no? Hay otros costos, pero son dos grandes costos. Uno es un costo en vidas económicas, en vidas y costos de salud. Entonces hay un costo económico muy grande que representa la cantidad de vidas que se pierden y los gastos de salud en los que la gente tiene que incurrir. Y cuando digo la gente, al final del día, los estados gastan el dinero de las personas, ¿no es cierto? No producen dinero, no tienen la posibilidad de generar su propio dinero. El dinero que el Estado hace es recaudado de los contribuyentes. Entonces, el gasto que el Estado hace en salud es igual que el gasto que la gente hace de manera privada en salud, un gasto que sale de las personas y que no se está destinando a otras actividades. El segundo es la paralización de la actividad económica. Esto se da mediante una serie de situaciones. No solamente hay una paralización de la actividad económica porque el Estado pueda fijar, como han hecho la mayoría de estados del mundo, una cuarentena obligatoria, una prohibición de salir, sino que pueden darse por motivos voluntarios también. El estallido de una pandemia modifica los incentivos que la gente tiene en su interacción diaria con los demás. Es muy probable que la gente deje de asistir a lugares públicos, a lugares con un aforo muy grande, deje de realizar reuniones en su casa, deje de trabajar en la oficina y cosas de ese estilo. Entonces, hay también actividades económicas que encuentran una paralización. A estas se pueden sumar actividades que el gobierno impida, como han hecho casi todos los gobiernos del mundo. Los dos costos, en realidad, van en direcciones opuestas, en la medida en que la imposición de las medidas sea efectiva, ¿no es cierto? Si uno hace una cuarentena estricta en un lugar, lo que va a encontrar es que necesariamente, si la gente está confinada, si la gente está encerrada, el ratio de contagio va a bajar. Sin embargo, el costo económico va a ser mayor, porque la gente está encerrada y no puede ir a trabajar. Y al no poder ir a trabajar, se rompe el círculo virtuoso que genera la división del trabajo. Yo no puedo producir pan, y como no puedo producir pan, no me pagan, y con el dinero que me pagaban antes, le compraba el carnicero, entonces el carnicero no puede vender carne, y la actividad económica empieza a afectarse por lo que llamamos un shock de la oferta. No hay productos en el mercado, que es diferente a un shock de la demanda. Un shock de la demanda se da cuando la gente ha estado valorizando un activo que es estructural para la economía de un determinado lugar, digamos, en el 2008, las propiedades las está valorizando de una manera errada, las está dando un valor mayor al que realmente tenían, y de repente estalla, hay un shock de la demanda, y la gente se encuentra con que los bienes que tenía valían mucho menos. Este es un shock distinto, es un shock de la oferta. No hay productos en el mercado porque se le está impidiendo a la gente que pueda producir. Entonces, si encerrásemos a todo el mundo,
minimizamos el costo en vidas humanas y gastos de salud, pero maximizamos el costo de la economía paralizada, que además es un costo que se va cargando en el tiempo. De otro lado, tenemos que, si dejamos que la economía opere libremente, podemos tener un problema en la cantidad de vidas que eso va a implicar, en términos de vidas perdidas por gente que se enferma y se muere, y los gastos de salud que pueden ser exponenciales. Enfrentados a esa realidad, uno diría que bajo una lógica puramente económica podría decir hay que tratar de asignarle un valor a cada una de estas alternativas y optar por la que sea menos gravosa, ¿no? Entonces podríamos decir, sí, tener paralizada la economía cuesta, digamos, 2 billones de dólares y yo le asigno, por más difícil que sea, un valor a la vida de las personas en función de la producción que puedan tener promedio en una determinada sociedad, y de hecho para fines estadísticos esto se hace con regularidad. Podría decir que la vida de las personas y el gasto en salud son de 1.5 billones de dólares, entonces es decir, bueno, prefiero perder 1.5 billones que 2 billones. Sin embargo, esto no es tan fácil, ¿ya? Y entramos a la lógica de la economía, que es la lógica de los que se denominan en inglés trade-offs, ¿no? Los trade-offs son qué estoy dispuesto a intercambiar de una cosa para obtener de otra. Y las decisiones en política pública se toman así, se toman en función de intercambios, de trade-offs. Voy a tratar de obtener el mayor beneficio de la siguiente manera: ¿cuánto de actividad económica puedo seguir permitiendo y cuánto de distanciamiento social tengo que asumir para lograr que con el menor costo posible yo tenga el mayor beneficio en términos de vidas no perdidas, de gastos de salud no incurridos y de crecimiento económico que se siga dando? Nosotros en realidad, como sociedad, las personas que vivimos en la sociedad y los gobiernos, tomamos medidas de este tipo constantemente. No es inusual que tengamos situaciones en donde la vida de las personas esté en un lado de la ecuación y la actividad económica o la actividad social en otra. Pensemos, por ejemplo, en las leyes de tránsito. ¿Qué son las leyes de tránsito? Son un mecanismo mediante el cual decimos cuántas vidas estamos dispuestos a asumir como potenciales pérdidas en una sociedad a fin de tener la ventaja de movilizarnos en vehículos y además de movilizarnos en vehículos a cierta velocidad. Si nosotros dijésemos que en las carreteras los autos solamente pueden ir a 20 kilómetros por hora, la cantidad de personas que mueren en un accidente vehicular sería bastante inferior a la actual. Sin embargo, no tomamos esa decisión, porque creemos que el beneficio que se produce como sociedad versus el riesgo de morir en un accidente de tránsito justifica que tengamos una ley que permita conducir en una carretera a 100 kilómetros por hora. No es inusual, como les digo, que tengamos este mecanismo en donde tengamos que sopesar vidas humanas contra actividades. Sin embargo, lo que es inusual es que nos enfrentemos con esta realidad de manera tan descarnada. Y así, lo que les quiero decir es que teniendo estas dos cosas que van en sentidos opuestos, lo que tenemos que determinar es qué es lo que queremos lograr. ¿Cómo vamos a hacer para minimizar el costo en ambos lados de la ecuación en el punto en donde tengamos el mayor beneficio posible? Eso es lo que la economía nos diría que debemos hacer. Naturalmente no es lo que los gobiernos han hecho. Los gobiernos lo que han hecho es el equivalente a apretar el botón del pánico. Yo no sé si ustedes alguna vez se lo han hecho, probablemente no lo sé. Imagínense ustedes que se van a hacer una resonancia magnética. No sé si saben lo que es, pero es esta situación en donde a uno lo ponen echado en una camilla y lo van insertando dentro de un tubo para que le puedan hacer un examen médico. Y cuando está uno dentro de ese tubo, tiene pues la pared a una distancia muy breve del rostro, muy pequeña del rostro. Y entonces le dan un botón, un switch,
para que si uno siente pánico, lo apriete. Lo que los gobiernos han hecho con esta pandemia ha sido apretar el botón del pánico antes de que siquiera los hayan metido en el tubo. Y eso, vamos a ver por qué, ha sido una mala idea. ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que debió hacerse? Claro, es fácil ser general después de la guerra. Eso es lo bonito de ser uno un académico y no un político o un gobernante. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo lo que les acabo de decir, apretar el botón del pánico de inmediato. ¿Qué es lo que debió hacerse? Debió haberse diseñado una política pública que esté focalizada en cada lugar con la poca información que se tenía en ese momento. Es decir, diseñar mecanismos que permitan la menor expansión del virus al menor costo posible. No irse de frente al último recurso, porque cuando uno utiliza el último recurso de manera muy temprana, ya no lo vuelve a tener disponible. Y vayamos a entender un poco por qué es que eso ha fallado. Yo creo que ha fallado porque no se tenía claro qué es lo que se quería conseguir con la medida adoptada. Es decir, esta medida de cuarentena obligatoria, estos cierres que se han dado estrictos en Perú y en Argentina, así como en otros países, se han hecho siguiendo una moda, siguiendo una medida que se han adoptado en otros países que tienen otra configuración demográfica, y han sido un fin en sí mismo. Hemos llegado a vivir en América Latina una situación en la que la cuarentena era la política pública, cuando en realidad la cuarentena es una de las herramientas que se tiene para enfrentar una pandemia, pero es una herramienta, y la herramienta sirve para aquello que yo la quiera utilizar. La herramienta no tiene un propósito en sí mismo. La herramienta no es mala ni es buena. Lo que es malo o es bueno es lo que yo haga con la herramienta. Si uso un martillo para tirarle un golpe en la cabeza a una persona, estoy haciendo un mal uso de la herramienta. Si uso un martillo para clavar un clavo, estoy haciendo un uso correcto de la herramienta. Pero en todo caso, lo importante al yo tener el martillo en la mano es saber si le quiero pegar a alguien en la cabeza o si lo que quiero es clavar un clavo en una madera. Los gobiernos no han tenido esto a la mente. Digamos, a mí se me ocurre, y un poco estoy leyendo un paper de Kevin Murphy y otros de la Universidad de Chicago, que hay en realidad, rápidamente uno puede identificar 4 medidas que uno puede tratar de obtener mediante una cuarentena o un aislamiento social o mediante el cierre de una economía. Por ejemplo, uno podría tratar de querer limitar el impacto de la enfermedad dado cierto nivel de infecciones. Uno tiene un distrito que está realmente, digamos, en una ebullición del virus y entonces decide, aquí vamos a poner un cierre del distrito. Uno puede querer comprar tiempo para equipar su sistema de salud o comprar tiempo para ver si sale una vacuna. ¿No es cierto? Y entonces trata de contener la enfermedad mientras puede obtener las camas, los equipos de oxígeno, los equipos para entubar a las personas y demás. Uno puede querer comprar tiempo para obtener la inmunidad de rebaño y decir, yo necesito que el ratio de los contagios vaya siendo más lento porque no puedo absorber a toda la población en los sistemas de salud, en los hospitales, en las clínicas. Sin embargo, necesito lograr la inmunidad de rebaño. Entonces puede adoptar las herramientas en función de eso. Uno puede sencillamente decir, voy a tratar de tener un ratio bajo de contagios hasta que salga la vacuna o se encuentre una solución definitiva. En todo caso, son muchas las alternativas que se pueden tener como política pública final. Y dependerá de la situación en la que cada país se encuentre, o en la que incluso cada localidad del país se encuentre, cada lugar se encuentre, para definir cuál es la política que yo voy a utilizar. ¿No es cierto?
No es lo mismo tener un país que tiene un sistema de salud en donde las camas por habitante, qué sé yo, están a una cama cada 100 habitantes, en donde tengo hospitales, tengo oxígeno y tengo médicos, enfermeras y lo demás, que tener un país que no tiene eso. En el país que está bien dotado en términos de infraestructura médica, parece que una cuarentena absoluta no tiene sentido. En un país que está mal dotado de infraestructura médica, podría ser que la cuarentena tenga algún sentido. Pero lo que uno tiene que pararse a ver es cuál es la realidad del país. De hecho, para poner un ejemplo que a mí me parece lo más absurdo, cuando hablamos de las cifras en Perú, y esto pasa, yo les aseguro, en América Latina en general, hablamos de cuántas camas de UCI están ocupadas, ¿ya? Entonces decimos, hay 100 camas UCI, 90 están ocupadas. Y la gente piensa, ah, quedan 10 camas UCI libres. Pero en realidad, ese análisis es infantil, porque está pensando que todas las camas UCI están en el mismo lugar y todos los enfermos están en el mismo lugar. Probablemente las 10 camas UCI que están libres sean aquellas en donde no hayan tantos enfermos y las camas estén libres por eso. Y en las otras 90 camas que están ocupadas, estén ocupadas al máximo y haya muchísima gente que no pueda acceder a esas camas. Entonces, en realidad, el que hayan camas sobrantes, lo único que te dice es que tienes los recursos ahí donde no los necesitas. No es una buena noticia que las camas necesariamente estén libres. Habría que ver cuántas personas no pueden acceder a una cama UCI en cada provincia para ver realmente cuál es el nivel de la demanda insatisfecha. Pero la falta de visión de los gobiernos de mirar las cosas de manera localizada en lugar de manera centralizada es lo que hace que esta pandemia sufra del vicio que sufren todos los proyectos públicos, costos de agencia, ¿no es cierto? Es muy... ¿Por qué existe? ¿Por qué el mercado es una mejor forma de extender los recursos que el gobierno? Porque es imposible que una sola persona pueda gerenciar un país, ¿no es cierto? Mientras más grande una organización, más grandes los costos de administrarla, más ineficiente va a ser. Por eso es que existen empresas y las empresas tienen un tamaño. No es que Toyota haga el carro, las lunas, los timones, las llantas, los aros, sencillamente hará el motor. Y ya haciendo el motor es una empresa gigantesca que es muy difícil de manejar. No va a poder manejar toda la infraestructura que se requiere para hacer todo el auto. Los estados fracasan por eso, por su tamaño. Entonces, especialmente en una crisis como esta, se demuestra la necesidad de que los gobiernos a nivel descentralizado puedan operar de manera independiente del gobierno central. Pero claro, es muy difícil que los políticos suelten la mamadera del poder y permitan que en términos racionales se opere a donde sea menos costoso operar, que es a nivel local. Una crisis como esta, lo único que nos dice, porque están hablando de ha desnudado el capitalismo, el neoliberalismo, y en realidad lo único que nos dice lo único que ha desnudado es la ineficiencia operativa del gobierno on the ground, como dirían los americanos, en la tierra, ¿no es cierto? Cuando tienen que poner su infraestructura a prueba. Ahí se ha dado cuenta que no solamente el gobierno peruano o el argentino, la gran mayoría de gobiernos no tienen la facilidad para poder atender una pandemia porque no tienen el personal, no tienen la capacidad, no han delegado las facultades en las personas que están en los puestos más bajos del gobierno para atender a los demás. Habiendo entendido esto, la siguiente pregunta que me hago es, ¿qué debemos hacer ahora? Porque ya estamos en una situación en donde sabemos que la medida de la cuarentena no ha funcionado por otro fenómeno que la gente suele subestimar, tanto en el gobierno como en la sociedad civil, que es el fenómeno del costo de la ley, del que Enrique García habla tanto y tan genialmente. ¿Qué significa el costo de la ley? La ley cuesta. La ley cuesta para el que la emite porque la tiene que hacer cumplir y la ley cuesta para el que la tiene que cumplir.
Y entonces la gente no está dispuesta a cumplir con leyes absurdas. Sin embargo, nosotros tenemos una noción de una ley mágica, de una ley autoaplicativa. Es como que uno emite una ley y la ley sale del papel y va caminando y va atrapando a los ladrones, y va ayudando a los pobres, y va construyendo hospitales, pero la ley no es más que un papel escrito. Entonces, si uno no tiene los mecanismos para hacer que la ley se cumpla, la ley no sirve para nada. Es como la Constitución del Perú, que bien podrían imprimirla en papel higiénico. ¿No es cierto? No tiene ninguna utilidad. La gente hace lo que le da la gana con la ley y con la Constitución. Entonces, creer que porque yo doy una ley que dice que la gente no puede salir a la calle y mando unos cuantos policías a los distritos más elegantes de Lima o más ricos de Lima para que lleven al pobre tipo que sacó su perro a pasear a la comisaría en calzoncillos, no tiene ningún sentido. Porque algo que sí tenemos que entender es que no todo el mundo valora las cosas igual. ¿Ok? Entonces, veamos. Al inicio de la charla yo decía que una situación como esta nos genera que la economía no pueda ser la misma, así el gobierno no participe, porque la gente tiene incentivos para cuidarse, ¿no es cierto? Entonces habrá mucha gente que no saldrá, habrá mucha gente que trabajará desde casa, se reducirán las reuniones sociales, se reducirán las idas a restaurantes y demás. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma aversión al riesgo ni asumen los mismos costos. Esta pandemia nos revela que el virus de que se trata ataca con mucho más ferocidad a las personas mayores que a las personas jóvenes. Y entonces yo tendría muchos más incentivos de cuidarme si soy una persona mayor que una persona joven, si soy un hipertenso, si soy diabético y demás. Las personas jóvenes en realidad están en un nivel de bajo riesgo. Y entonces tienen los incentivos para salir a la calle. Tienen los incentivos para no cuidarse tanto. Uno se pone a pensar, esta gente, qué bruta es. ¿Cómo puede ser que vayan a bares, que vayan a discotecas en los países donde estén abiertos los bares y discotecas, que se suban al transporte público? Lo hacen porque el costo para ellos es relativamente bajo. Se muere en su rango de población menos del 0.5 de la gente. Es una lotería inversa, por llamarlo de alguna manera. Así como para algunas personas, digamos, la lógica de la lotería es la emoción del consumo, no la racionalidad de la posibilidad de ganarla. La lógica inversa funciona también. Si yo tuviera 18 años, estuviese perfectamente saludable y viviese solo, estaría por la calle, digamos, la probabilidad de que me muera de esto va a ser muy remota. Sin embargo, se genera un problema muy serio, y es el problema de la externalidad. A diferencia de otras actividades, en donde la gente nos revela que no necesariamente valora la vida por sobre todas las cosas. El hecho que haya gente que esté dispuesta a saltar en paracaídas, a escalar montañas, a ir a la guerra por un salario, nos demuestra que dentro de la escala de los valores de las personas está la vida por un lado y otras actividades por otro. Todos decidimos inconscientemente arriesgar nuestra vida de una u otra manera, subiéndonos a un carro, subiéndonos a un avión, subiéndonos a una avioneta, subiéndonos a un barco, incluso saliendo a la calle en época de pandemia. ¿Por qué lo hacemos? Porque valoramos también la otra actividad y estamos dispuestos a asumir el costo de poner en riesgo nuestra vida por poder realizar la otra actividad. La aversión al riesgo variará según las personas. La diferencia entre esa situación y esta es que normalmente cuando yo realizo la actividad, digamos, saltar en paracaídas, no pongo en riesgo a los demás. ¿No es cierto? O los pongo en riesgo en una medida relativamente baja. Si yo estoy manejando en la carretera a 200 kilómetros por hora, puede ser que esté poniendo en riesgo a los demás, pero no estoy poniendo en riesgo la generación de un contagio exponencial de un virus. Por eso es que aquí encontramos una diferencia, y es que hay una externalidad negativa en el ratio de los contagios. ¿Qué es una externalidad negativa? Una externalidad negativa es los costos no contratados
de una actividad. Es decir, los perjuicios que me genera lo que otro hace. Y van desde cosas muy simples. Imagínense que tienen un vecino que pone música hasta las 3 de la mañana. Eso para ustedes es una externalidad negativa. Ustedes no están participando de la fiesta, del jolgorio, de la juerga, pero están escuchando la música. Entonces se llevan la parte desagradable, que es no poder dormir, sin la diversión, que es estar en pleno jolgorio. Aquí la externalidad negativa, ¿por qué se produce? Porque la gente sale y te puede contagiar. Y entonces tú tienes un problema porque además la gente asintomática ni siquiera puede tomar conciencia de que tiene el virus y tú estás expuesto a esa situación. ¿Esa externalidad negativa justifica que el gobierno tome medidas? No lo sé, tal vez. Lo que sí hace es generar los incentivos en las personas que tienen mayor aversión al riesgo para tomar más cuidados. ¿Okay? Y así será que uno no sale a restaurantes, no hace actividades, no va al supermercado y demás. Guillermo. Ahora, dime. Genial. Sí, termina. Ya tenemos ahí un par de preguntas. Así que termina y comenzamos con la ronda de preguntas, ¿te parece? Sí, dame 2 minutos para terminar. Sí, por supuesto. Sí. Ahora, dicho todo esto, vemos que estos incentivos que decía tienen que ser aprovechados. ¿Cómo se pueden aprovechar? Con la lógica de it takes two to tango. Se necesitan 2 para bailar el tango. El virus requiere un portador y una persona sana. Entonces, uno tiene que generar los incentivos para tratar de que la interacción entre estos sea la menor posible. Si un lugar tiene muy pocos infectados, la lógica tiene que ser testear, encontrar y tratar de que esas personas sean las aisladas. Aislamos a unos cuantos para que el resto pueda ser considerado normal. Si es que lo que se demuestra es que el ratio de infectados es altísimo, entonces sí debemos generar los incentivos en las personas para que se aíslen lo más que puedan. Todo esto tratando de permitir que las actividades económicas sigan girando, porque la actividad económica, y con esto termino, no es como una lámpara que se prende y se apaga. No es que yo apriete el switch y la luz vuelva a brillar. Cuando hablamos de la economía, lo que sucede es que la economía se detiene, los motores se apagan y el prender la máquina económica nuevamente es algo que, dependiendo del tiempo que estuvo parado, puede tardar muchísimo tiempo. Y ese muchísimo tiempo también se va a ver reflejado en pérdidas en vidas humanas por gente que se hunde en la pobreza. Entonces, la dinámica debe ser tratar de generar los incentivos en las personas para que ellos tomen las medidas para cuidarse, pero no frenar la economía, porque eso termina siendo a la larga más costoso. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu excelente exposición. Gracias a ti. No, gracias a vos. Tenemos ahí vamos a comenzar con una pregunta que dice, ¿crees que el modelo mercado interanista en lugar del libre comercio se imponga como modelo de desarrollo por post-pandemia? El mercado, perdóname, interanista. El mercado, sí. No sé qué es el mercado interanista, para ser sincero. Bueno, ok, vamos por... Quizás quiso decir intervencionista. Ok. Sí. Yo creo que... Yo la verdad es que creo que el mercado no va a verse afectado porque es un proceso evolutivo. Entonces, sin duda la gente va a enfrentar mayor intervención por parte del Estado porque es realmente tentador para los políticos que si hay un problema, digamos, los políticos para mí son personas que suelen estar teniendo soluciones para problemas que no existen. Cuando existe un problema, la cosa se pone peor porque empiezan a generar soluciones que se vuelven un problema en sí mismo. Sin embargo, el mercado tiene un mecanismo, un proceso de evolución que trata de evitar esas situaciones. Y lo que va a terminar pasando es que, creo yo, es que estos sistemas que hoy
utilizamos para interactuar entre nosotros van a permitir de alguna manera que podamos operar al margen de la burocracia en muchas de nuestras actividades. Y yo creo que probablemente la economía, digamos, la gente cree que va a ser menos globalizada. Yo creo que en la medida en que logremos tener una logística con menor contacto de personas, va a terminar siendo más globalizada, porque se va a utilizar como canal de compra la computadora en lugar de la tienda, ¿no? Yo creo que ese es un paradigma que esta pandemia puede romper, y yo creo que la situación de contacto directo entre las personas es la que hace que la intervención en el mercado sea menos necesaria. Por ejemplo, hoy para abrir una tienda en Perú, uno tiene que mandar 500 páginas de protocolos absurdos para que el vendedor, qué sé yo, se tome la temperatura cada 5 minutos y use 3 mascarillas. Mientras que si lo compra por la computadora, se lo dejan en la puerta de la casa, lo desinfecta y lo sube. Entonces yo creo que esa dinámica nos va a permitir de pronto escapar del intervencionismo, pero el intervencionismo es una tentación que siempre está ahí y no se va a ir a propósito de la pandemia. Genial. Bueno, tenemos acá otra pregunta. Me preguntan acá, ¿hay una oportunidad para bajar el nivel de alto de informalidad teniendo en cuenta que es el sector más afectado y será una buena oportunidad para que este estado baje el costo de la formalidad? Yo la verdad es que es curioso. La gente dice que el sector informal es el sector más afectado, cuando la realidad es contraria. El sector informal es el menos afectado. ¿Por qué es el menos afectado? Porque es el que no respeta la norma. O sea, el informal sigue saliendo a la calle, sigue trabajando, sigue realizando la actividad informal que realizaba, y el que se ha visto más afectado es el formal. El formal, por lo menos en el caso peruano, no ha podido despedir gente, ha tenido que seguir manteniéndola, pero no puede abrir. Entonces, el empresario ha tenido que asumir más deudas para poder soportar una estructura que ya no está produciendo, mientras que el informal sí ha seguido produciendo porque ha hecho su vida cotidiana. Entonces, yo creo que curiosamente el más afectado es el formal. Claro, eso no quita que probablemente quien esté en el mercado formal tenga un nivel de vida más alto que el del nivel informal, pero en términos reales, yo creo que la afectación a la actividad cotidiana ha sido más grave para el formal que para el informal. Sin embargo, yo creo que, y esto lo he dicho más de una vez, la lógica debe lograr ser, o debe ser la inversa. El Estado cree que va a meter a los informales a la formalidad con la cantidad enorme y gravosa de leyes que produce, cuando en realidad la única forma de que todos seamos formales es que el Estado se vuelva más informal. Si una persona tiene que firmar 300 documentos para poder hacer una empresa, jamás va a ser formal. ¿No es cierto? ¿Cuál es el incentivo para hacerlo? La dinámica debería ser volvernos a nosotros menos burocráticos para ser más como ellos, no al revés. Exactamente. ¿Y cuál crees que es el sector más afectado entonces? Estamos hablando, por ejemplo, del sector minero, del sector turismo, del sector pesquero. ¿Cuál crees de esos sectores que están más afectados? Yo creo que sin duda los sectores más afectados son aquellos en donde la actividad ha sido completamente paralizada, ¿no? Digamos, en muchos países los cines, los restaurantes, todo lo que es la actividad de consumo masivo, las tiendas, se han visto seriamente afectadas. Creo que un sector que se va a ver golpeado fuertemente también es el sector de el real estate, ¿no? El alquiler de espacios, de oficinas, porque la gente probablemente ya no va a regresar a requerir los espacios habiendo descubierto la posibilidad de trabajar en casa. Yo diría que esos probablemente sean los sectores más afectados, pero todos han sido seriamente afectados porque no había una lógica de qué actividad parar en función del riesgo de contagio. O sea, no es lo mismo que tú impidas que opere un cine o un parque de diversiones que una cancha de golf o una minera a tajo abierto, en donde cada minero está a 20 metros del otro minero, ¿no es cierto? O sea, no es la misma dinámica, no es el mismo riesgo. Entonces, claro, lo que ha hecho
es perjudicar a todos por igual, por lo menos al inicio de estas medidas que adoptaron los gobiernos. Perfecto. Bueno, mira, tenemos más preguntas. ¿Qué piensa usted acerca del mercado interno en tiempos de pandemia? Después tenemos otra pregunta de Guillermo, que dice, ¿crees que los efectos negativos de los estímulos monetarios, más allá de causar inflación, puedan causar distorsiones en las inversiones de los fondos de pensiones y perjudicar así a los aportantes? Sí, digamos, a ver, la primera pregunta era, para no, porque se me escapó la primera. Creo Sí. que era sobre la situación del mercado interno en Perú, pero creo que Sí. ya la respondiste, me parece. Sí, yo creo que la situación del mercado interno se responde con el tema que dije del comercio electrónico. Sí. La situación de la emisión de moneda inorgánica o el endeudamiento de los países es una situación bastante crítica que sin duda va a afectar no solamente a los fondos de pensiones, sino a los mercados en general. ¿Qué es lo que ha pasado? El gobierno le ha dicho a la gente no puede salir a trabajar. Y la gente se ha tenido que quedar, mucha gente, en sus casas. Como no tiene con qué vivir, lo que ha hecho el gobierno es darles dinero, regalarles dinero. Pero como sabemos, el gobierno no tiene dinero. El dinero que el gobierno utiliza es aquel que recauda mediante impuestos o aquel que se presta para luego tener que pagar contra los impuestos que va a recaudar. Así, lo que ha hecho es gastar dinero de impuestos y endeudarse para regalarle dinero a la gente. Ese dinero la gente lo ha utilizado para consumir, digamos, en una economía que no está produciendo bienes en ese momento. Además, ¿qué ha hecho? Le ha prestado dinero a través del sistema financiero a las empresas mediante una garantía. En realidad, no ha prestado el dinero al Estado. Lo que le ha hecho a los bancos es préstenle dinero a las empresas y si las empresas no pagan, yo voy a pagar por ellas. Pensemos para qué usan ese dinero las empresas. Las empresas usan ese dinero para pagarle a empleados que no están trabajando o para pagarle a proveedores que ya no les están entregando bien. En cualquiera de los dos casos, ese gasto no es un gasto productivo. Y lo que estás haciendo es que las empresas tengan un mayor nivel de deuda cuando salgan de la crisis, sean menos sanas, estén más endeudadas. ¿Qué pasa en otras economías? Por ejemplo, la economía americana, que también recurre a estímulos monetarios realmente astronómicos. Pero es una economía más sana, ¿por qué? Porque el mercado laboral se adapta a las realidades. Uno puede achicar la empresa mediante reducciones de personal cuando hay una crisis, lo que permite que la empresa subsista y agrandarla en una época de bonanza. En los mercados latinoamericanos, con las normas tan rígidas laborales que tenemos, el que no pueda soportar una crisis con casi todo su personal está condenado a la quiebra. Y entonces, en lugar de permitir que las empresas sean como un acordeón, que vayan reduciéndose y expandiéndose en atención a la situación de la economía, las volvemos unos búnkers que a la tormenta, que cuando se produce una tormenta, se terminan hundiendo, ¿no? Entonces yo creo que esta situación de tener empresas más endeudadas, un Estado con más deuda que va a tener que recaudar más impuestos y menos caja fiscal porque te la gastaste dándole dinero a la gente, sin duda termina afectando a los mercados en el mediano plazo, ¿no? Y los mercados finalmente son los que emiten los papeles que las empresas de fondos de pensiones compran, con lo que los fondos se tienen que naturalmente ver afectados. Bien, bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu exposición. Estamos Mariana, muy Mariana, sí, George tiene una pregunta y hay sí, un señor que se llama Carlos que también levantó las manos. No sé si quieres darle un sí, espacio. sí, por supuesto, Yor, tienes la palabra. Sí, no tengo preguntas, solamente algunos comentarios y estoy absolutamente de acuerdo en lo que dijo Guillermo, pero quiero agregar un poquito. Mira, esta crisis, esta pandemia, y mostrado las fortalezas y también las debilidades de los estados, ambos, ¿sí? Y también la incapacidad de los gobiernos, especialmente del gobierno acá en Perú, porque como dijiste, tenemos la
cuarentena más estricto en LATAM, en toda América Latina. Y no funcionó porque algunas decisiones fueron absolutamente contraproducentes. Por ejemplo, el 16 de marzo empezó la cuarentena. El 31 de marzo, después 2 semanas de esta cuarentena, teníamos 852 infectados en todo el Perú. 14 semanas más de la misma cuarentena estricta, teníamos 400.000 infectados. Son 500 veces más. Después 12, entonces significa exactamente que dijiste que esa es una cosa que no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? El gobierno no nos permitió usar nuestros vehículos privados, que son muy seguros, pero la obligación fue usar el transporte público, que es un horno de infección, con un toque de queda tan estricto. ¿Qué significa esto? Más gente en poco tiempo tiene que ir al supermercado. Entonces, otra vez más, una concentración más. Esas son cosas que absolutamente no funcionan. Y también con la reactividad. Y en este tiempo, Perú fue el único país donde los mascotas o los perros tenían más derechos que los niños. Porque con los perros se puede caminar o pasear, pero con los niños no. No, imagínense, no, es Sí, verdad. es absurdo, sí. Sí, y otra absurdidad es el plan de reactivar la economía. El gobierno quiso gastar 10.000 millones US dólares y 7.000 millones de estos dólares llegaron a los 2.500 empresas grandes que solamente dan trabajo a 25% de los peruanos. Entonces, cada de esas empresas, en el promedio, recibió 2.800.000 dólares. Los 2 millones micros y pymes que garantizaron o todavía garantizan 75% del trabajo, solamente recibieron 3.000 millones, son 1.500 dólares. Con eso no se puede hacer nada. Pero el más absurdo fue las condiciones que dijo el gobierno. Por ejemplo, personas que tenían un Body Mass Index más alto que 30 no deberían trabajar. ¿Y qué pasó? 10 ministros de este gobierno tenían un Body Mass Index más alto. Este gobierno no sabía quién son sus ministros. Es una absurdo. Realmente, este no es liderazgo. En esta situación, la gente necesita liderazgo y gestión. Y este gobierno realmente no hizo exactamente el otro. La forma fue pánico y caos. Realmente fue nada más de... Y hay países que manejaron mejor. Chile es un ejemplo muy bien. Tienen muchos infectados, pero también muchos recuperados. Solamente tienen 16.000 infectados actuales. Nosotros tenemos 120.000. Es absurdo que hace. Y si un gobierno cambió 3 veces el ministro de Salud en esta época, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso no es liderazgo. Totalmente de acuerdo. Otro es, que... ¿qué es el efecto por la gente? La gente pierde la confianza en el gobierno, en la política. Y es muy peligroso por una democracia si la gente no tiene confianza en sus líderes políticos. Realmente es un gran peligro. Totalmente. Guillermo, te hago la última consulta. ¿Cuál es el estimativo de caída de la economía en Perú? Porque
En Argentina veníamos de una situación muy débil económica, ya de una crisis muy prolongada, y nos tocó esta pandemia, pero entiendo que Perú tenía por lo menos bases más sólidas comparativamente. No sé cuál es la expectativa de caída. La expectativa de caída es que el PBI ha caído en términos comparativos 40%. Se espera un repunte para la segunda mitad del año, pero yo creo que el decrecimiento del PBI va a estar alrededor del doble dígito, 20%, ojalá menos que eso. El Economist dijo que tenemos la tercera más grande caída en todo el mundo. Sí, somos la tercera caída más grande en el mundo. Ahora, también es cierto, y esto es algo que no puede decir, pero que creo que puede ser cierto. Leí el otro día en The Economist, a propósito de la gripe española, que los virus tienen un comportamiento darwiniano. ¿Eso qué quiere decir? Que las versiones más fuertes del virus terminan desapareciendo más temprano porque se llevan al portador. Y entonces, conforme pasa el tiempo, la mortalidad del virus termina siendo menor hasta que la población se vuelve de alguna manera inmune. Con lo que los rebrotes que hayan deberían ser menos intensos y afectar menos severamente a las economías en general. En Perú aún no hay rebrote porque seguimos en la primera danza, ¿no? Pero yo creo que la afectación va a ser importante este año y esperemos que la economía se reactive prontamente, el próximo, ¿no? Perfecto. Gracias, Guillermo. Muy bueno. No, gracias a ustedes, gracias Excelente José presentación. y Mariana. Gracias, Ha Guillermo. sido un gusto para Gracias, mí. George. Gracias a Gracias, ustedes, sí. José Guillermo Godoy. Un saludo y bueno, este video va a estar en YouTube. Nosotros lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. @Federalismo Libertad nos pueden encontrar. Así que ha sido un gusto esta exposición. Gracias, George, también por tus comentarios nuevamente. Así que nos vemos en un nuevo encuentro de Federalismo y Libertad.